Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Os habla Carlos Ongallo. Comenzamos un nuevo programa dando, como siempre, gracias a Dios por el regalo de la vida y por la oportunidad de caminar juntos en la fe. Hoy, 27 de julio, la Iglesia celebra a San Pantaleón. Nacido en Nicomedia, de Bitinia, en la actual Turquía, educado cristianamente por su madre, una vez médico, es decir, una vez acabado el MIR, Pantaleón comenzó a curar gratuitamente a los pobres, lo que no gustó a las autoridades paganas. Denunciado por ello al emperador, fue condenado a muerte y murió mártir en el año 305. Cada 27 de julio en Madrid tiene lugar un milagro, y es que este asombroso hecho que ocurre consiste en que la sangre de San Pantaleón se licúa, es decir, pasa del estado sólido al estado líquido. Y eso sucede en el Real Monasterio de la Encarnación, en el corazón de Madrid, y lleva sucediendo desde hace 400 años. Y en el siglo XVII, en España, la hija del virrey Juan de Zúñiga, que posteriormente sería la fundadora del Monasterio de la Encarnación, trajo la reliquia a España, y los milagros relacionados con la sangre y sus cambios de estado llevaron a la Iglesia a intervenir, diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Cuál puede ser el origen de estos milagros? ¿O pueden ser incluso hechos inventados? Así que el 28 de enero de 1724, el arzobispo de Santiago de Compostela comenzó a analizar qué le pasaba a la sangre. Y tras la declaración de varios testigos ilustres de la época, que acudieron durante cada 27 de junio, durante 7 años consecutivos, a verificar la licuefacción, el milagro se dio por auténtico. Y así consta en un manuscrito en el convento de la Encarnación, datado el 30 de agosto de 1729. El manuscrito dice así: Su señoría, señor juez, declara y confiesa haberla visto líquida y fluida dicho día de San Pantaleón, 27 de julio, y después de su festividad, condensada y dura. Todo repetidas veces en el tiempo de 10 años, y conformándose con el parecer de los expresados teólogos, canonistas y médicos, lo tienen y veneran por prodigio y maravilla, alabando a Dios nuestro Señor por las obras sus santos. Es decir, que hoy 27, no sé si hasta ahora podréis ir todavía al Monasterio de la Encarnación, en efecto, la sangre de San Pantaleón se habrá licuado un año más. ¿Y qué tiene que ver San Pantaleón y todas sus aventuras con el tema de hoy? Porque como buen médico, como buen profesional, como buen científico, como buen cristiano, a San Pantaleón me lo imagino cargando con una mochila. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese objeto que nos acompaña a todos los educadores, todos los monitores, todos los responsables scouts, que es la mochila. Y lo hemos llamado la mochila del animador. No vamos a hablar hoy de la mochila que llevamos a un campamento típica con el saco de dormir, con la cantimplora, con la linterna, con la ropa, con el chubasquero. No. Aquí vamos a hablar de una mochila invisible. Una mochila que debería acompañar siempre a cualquier monitor, a cualquier educador, a cualquier catequista. Es lo que hemos llamado la mochila del monitor. Porque quien trabaja con niños y jóvenes necesita llevar siempre recursos, muchos recursos, juegos, canciones, historias, dinámicas, preguntas, técnicas, pequeñas aventuras, habilidades, ocurrencias y sobre todo imaginación. Hay una situación que quienes hemos sido monitores conocemos perfectamente. Por ejemplo, has preparado una actividad estupenda, la has pensado durante días, tienes los materiales preparados, los equipos organizados, sabes exactamente cuánto va a durar. Y entonces empieza a llover. O el autobús se retrasa, o llegan 15 niños más de lo previsto, o el juego que pensabas que iba a durar 1 hora se termina en 12 minutos, o sencillamente los niños te miran con una cara que dice, esto es un rollo. Entonces aparece la gran pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí es donde se distingue muchas veces al monitor que simplemente trae una actividad preparada del verdadero educador que lleva una mochila mentalmente llena de recursos. Porque un buen monitor puede encontrarse con 20 niños, una pelota y un descampado y organizar una actividad
memorable, inolvidable. Puede tener que esperar unos minutos a que llegue un autobús y convertir aquella espera en un juego que nunca nadie quiere que se termine. O puede encontrarse una noche de lluvia que obliga a suspender una velada y conseguir que una tienda grande, un porche, un comedor, hasta incluso un autobús. Nos ha sucedido en autobuses, en rutas nocturnas, de organizar una velada en el propio autobús. Un escenario ideal para una aventura. Así que no solamente es conocer muchos juegos, no solamente es repetir los juegos que uno cree que le salen bien, uno tiene que llevar recursos, juegos, adivinanzas, juegos de contacto, gincanas, canciones para caminar, canciones para una velada. También hay que llevar historias. Una buena historia contada siempre puede transmitir mucho más que 20 minutos de explicaciones, acertijos, no sé, códigos secretos, técnicas de orientación, algo tan sencillo como mirar alrededor y decir, con esto que tengo aquí, una casa abandonada, un lugar que nos ha dejado el sacerdote para dormir, una fuente en el pueblo, con esto que tengo, ¿qué puedo hacer? Una cuerda, por ejemplo, puede ser la frontera de un país imaginario, o 3 árboles pueden convertirse en 3 fortalezas o en 3 castillos, un pañuelo puede ser una bandera. Una piedra puede ser un desafío, cuidadito con la piedra, y un camino por el bosque puede transformarse en una expedición. Así que en la mochila siento deciros que no se encuentra a la venta en ningún sitio, en ninguna tienda. Es algo que tiene que ir formando, tiene que ir forjando, tiene que ir llenando cada uno de nosotros. Y aún diría que hay algo más importante que la mochila. Es la educación, lo que lleva, y diría que hay algo aún más importante que la mochila, que es el cariño con el que se lleva, con el que se porta, la parte educativa, la parte de fe. Por eso la clave del éxito del método Scout es que el niño cree que está jugando, cuando realmente lo que está haciendo es aprendiendo, siendo educado, siendo ayudado y animado a que su vida tenga sentido. Para un educador católico, además, la mochila debe tener algo insustituible, y es la conciencia de que cada niño que tiene delante es único y merece ser querido, acompañado y respetado. Por eso nuestra mochila, queridos exploradores, nunca está terminada del todo. Cada año pesa un poco más, pero es un peso ligero, valga la paradoja. Por eso, curiosamente, cuanto más pesa esa mochila, más ligero camina el educador, porque tiene muchos recursos, tiene experiencia, tiene alternativas y sabe que cuando aparezca la típica pregunta de oye, Carlos, ¿y ahora qué hacemos? Pues siempre habrá algo que sacar de la mochila, un juego, una canción, una historia, una aventura, algo improvisado, o simplemente, si nos quedamos sin recursos y la mochila parece vacía, una buena conversación. Eso también es, queridos amigos, el estar siempre listos, el no tener prevista cada cosa que va a suceder, pero estar preparados para convertir aquello que suceda en una oportunidad educativa. Así que abrimos nuestra mochila de hoy, encendemos una vez más nuestro fuego de campamento, y que San Pantaleón nos ayude hoy a ser valientes en nuestra fe, y que todos los campamentos de este verano, especialmente aquellos en los que están participando ahora tantos niños y jóvenes, sean auténticas escuelas de humanidad, de fraternidad y de encuentro con Dios. Esto es, amigos, siempre listos. ¡Comenzamos! Y seguimos hablando de nuestra mochila, la mochila con recursos, la mochila con ideas, la mochila con ilusión, pero también existe otra mochila, que es la mochila con agua, la mochila con un chubasquero y la mochila que nos permite pasar un día en el campo formidable, porque el campo, la naturaleza en sí es un campo de juego permanente. Como bien sabe el doctor José Manuel Fuentes, con el que vamos a inaugurar esta tarde nuestra sección Conciencia Scout. Buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos llevando los calores del verano? Pues lo sobrevolamos y lo sobrellevamos. También digo que he dicho inaugurar porque hacía ya 2 semanas que no contábamos contigo, y que tras estos campamentos seguro que nos vas a ilustrar sobre curiosidades que siempre tenemos cuando llevamos la mochila al hombro, ¿no? Sí, a mí me extrañaba, no había recibido la carta de despido y por lo tanto yo esperaba que me llamaras en cualquier momento. Bueno, todavía nos queda tralla, hasta septiembre. No olvidemos que la temporada en Radio María termina el día 21 de septiembre aproximadamente.
Nos queda la tralla que quieras, Carlos. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Yo tengo aquí una lista muy exhaustiva de por qué pasan algunas cosas que siempre me he preguntado como scout y que hoy estoy seguro de que me vas a resolver. Así que si aceptas el reto, empezamos. Cuando tú quieras, Carlos. Bueno, pues imagínate que vamos tú y yo por un camino haciendo una ruta por el campo y vemos por un riachuelo, un río, incluso un canal, y vemos esos insectos o esas figuras pequeñitas que mueven las patas como si estuvieran caminando sobre el agua. ¿Eso a qué se debe? ¿Es posible que puedan caminar sobre el agua esos bichitos, esas patitas? Seguro que nuestros oyentes las están imaginando. ¿Qué pasa con esos bichos? Bueno, Carlos, pues lo primero es que no hace falta que me lo imagine. Sencillamente con recordarlo, lo hemos hecho tú y yo muchas veces, lo de andar y verlo en persona. Pues claro que lo hacen, es una evidencia. ¿Y por qué pueden estos pequeños insectos, digamos, caminar sobre el agua? ¿Cómo pueden lograrlo? Bien, el truco es doble en realidad. Por un lado, tenemos que tener en cuenta las propiedades del agua y por otro lado, tenemos que tener en cuenta, digamos, las peculiaridades de la anatomía del insecto. En cuanto a las propiedades del agua, el agua en la parte más superficial de cualquier balsa de agua, río, de cualquier elemento acuoso, pues esa superficie actúa como si tuviera una especie, entrecomillado, de piel, una especie como de cama elástica, de colchoneta elástica transparente. Esto nosotros en ciencia lo llamamos tensión superficial. ¿Qué es lo que sucede en esta última capa? Pues que las moléculas de agua se interaccionan entre sí de una manera tan intensa que crean esa pequeña, esa capa tan fina. Pero realmente donde está el secreto está en las peculiaridades de las patas de los insectos. Estas patas de estos insectos que son capaces de hacer esto tienen miles de pelillos muy, muy, muy pequeños, muy, muy finos, prácticamente invisibles a la vista, que están recubiertos de una sustancia muy parecida a la cera. ¿Qué es lo que hace? Que repelen el agua. Por lo tanto, estos pelitos atrapan pequeñas burbujitas de aire que van a actuar como flotadores. De esta manera, pues consiguen que al apoyar las patas sobre esta piel, entre comillas, de agua, pues no la rompen. Seguramente, y además lo que sucede es que existen cientos de esos pelitos por cada insecto. ¿Qué va a pasar? Pues que el insecto reparte de una manera más eficiente todo su peso entre cada uno de esos puntos de apoyo. Aquellos de nuestros oyentes que tengan conocimientos, por ejemplo, de edificación, pues sabrán que en un suelo determinado que tenga una capacidad de resistir X kilos, no es lo mismo apoyar todos esos X kilos en 1 metro cuadrado que en 10 metros cuadrados. O bien que ese peso lo tengamos repartido pues en 100 pequeños puntos de apoyo sobre esa superficie. O sea que la flotabilidad tiene truco, vamos a decirlo así. La flotabilidad tiene ciencia. Muy bien. Oye, pues hablando de ciencia, imagínate que una vez terminada nuestra excursión paramos ahí en un bosque frondoso y nos sentamos bajo un árbol. ¿Por qué tenemos esa sensación de frescor, de temperatura buena siempre cerca de los árboles? ¿Por la sombra únicamente? No. La sombra obviamente es un factor muy importante porque evita que recibamos directamente pues toda la radiación, ¿no? De manera directa. Pero realmente hay algo más. ¿Por qué? Pues los árboles funcionan como una especie de aire acondicionado natural. No solo nos tapan del sol, sino que están constantemente produciendo vapor de agua. Vapor de agua durante su proceso de respiración están generando ese vapor de agua. Las raíces absorben agua del suelo, lo llevan a las hojas y allí es donde se produce esta evaporación de este agua a través de unos poros microscópicos llamados estomas. De esta manera que al evaporarse en contacto, digamos, en función de la temperatura que hay en el exterior, este agua va a absorber este calor que hay en el entorno del árbol, convirtiéndose pues en gas. Por eso el aire que rodea a un árbol está muchísimo más fresco. De hecho, se han hecho cálculos donde se puede determinar que un árbol muy grande puede enfriar el ambiente tanto como 10 aparatos de aire acondicionado funcionando a la vez.
Por eso es tan importante que en las plazas públicas y en los lugares públicos haya arboleda, también en los pueblos y en las ciudades, que luego muchas veces el asfalto y el cemento hace que el calor sea insoportable en muchas plazas. Y hay muchos vecinos que se quejan, por lo menos hemos visto últimamente noticias relacionadas con la tala de árboles, ¿no? en espacios públicos. Efectivamente, los árboles pues reducen la temperatura ambiente en base a estos dos efectos un poco que te he comentado, el efecto directo de evitar la radiación directa y por otro lado pues un efecto de reducción de temperatura, digamos, por absorción de calor por el vapor de agua que están generando. Esto las personas que tienen conocimiento también en edificación lo saben perfectamente y por eso son tan importantes pues las zonas verdes en una ciudad, porque evidentemente reduce muchísimo la temperatura. Has hablado antes de radiación. Una cosa muy curiosa que he observado a veces es la proyección que hace la luz, que se va colando, por decirlo así, por las hojas. ¿Y cómo es posible que las hojas, en vez de dibujar círculos en función de la forma que tenga la hoja que proyecta en el suelo, son todos círculos luminosos perfectos? En vez de señalar... No sé si sabes lo que estoy intentando decirte, José. Sí, perfectamente. Lo que sucede es porque, ahora mismo hacemos las fotos con móviles, pero antes las fotos se hacían con cámaras oscuras. Y ahora voy a explicar un poquito más por qué hablo de esto de las cámaras oscuras. Lo que sucede es un juego de magia de la luz. Esos círculos brillantes que me has comentado, que vemos en el suelo, no tiene efectivamente la forma de los huecos de las ramas, sino la forma del propio sol, redondeada. Anda. ¿Qué sucede? Que las hojas cruzadas, que se van cruzando entre sí en las copas de los árboles, dejan unos agujeritos minúsculos que funcionan exactamente como la lente pues, de una cámara de fotos de esas antiguas, que nuestros oyentes más jóvenes probablemente no sabrán a qué nos estamos refiriendo. Actúan como una cámara oscura. ¿Qué sucede cuando la luz del sol pasa por esos huecos tan pequeñitos? Pues que se cruza y proyecta en el suelo realmente la imagen redonda del sol. De hecho, si pudiéramos hacer un experimento, que obviamente se ha hecho, pero no lo podemos hacer nosotros voluntariamente, salvo que ahora próximamente va a haber un eclipse solar, ¿sí?, que va en el mes de agosto, que va a recorrer toda España, sí, pues aquellas personas que estén en las zonas de mayor, donde se va a observar de una manera más intensa este eclipse, podrán ver lo que voy a decir. Si esas personas se fijan durante el eclipse, y verán que la luna tapa un trozo del sol. En la zona donde se vea, obviamente, sea un eclipse completo, no lo vamos a ver, pero en la zona donde sea un eclipse parcial del sol, donde la luna solo tape parcialmente el sol, veremos que esos círculos del suelo no son redondos, sino tienen justamente la forma de la parte del sol, luna, la parte de la luna que esté tapando al sol. Ese es el experimento definitivo de lo que estoy comentando. Sí. Oye, pues me has sacado de una duda y además entroncándola con el mundo de la fotografía y los efectos fotográficos. Y oye, otra duda que a mí ahora que hemos venido de campamento, los niños han subido a un avión, cómo la tecnología y la aerodinámica hacen que un avión se sostenga en el aire. Siempre me he preguntado cómo es posible que los pájaros puedan mantenerse en el aire y volar tanto tiempo sin agotarse. Horas y horas y horas, especialmente las aves migratorias. ¿A qué se debe eso? Bien, hay muchos factores, obviamente, que influyen en eso. Primero, pues la presencia de unas estructuras que se llaman sacos aéreos, que dan una especie de flotabilidad mayor, que los huesos de las aves son bastante huecos, es decir, presentan bastante porosidades, con lo cual reducen muchísimo el peso total del animal, lo cual tienen que gastar menos energía en volar. Pero bueno, realmente donde está el secreto es en la forma del ala. Si tú miras el ala de un ave de lado, ¿sí?, verás que por arriba es curvada y por abajo es plana. De tal manera que cuando el pájaro avanza, el aire que pasa por arriba de la curva tiene que ir un poquito más rápido para llegar al mismo tiempo que la capa de aire que está pasando por la parte de abajo. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Que el aire rápido va a generar menos presión. Y al haber menos presión arriba, en la parte de arriba del ala, que en la parte de abajo del ala, el aire de abajo empuja al pájaro hacia arriba y lo sujeta, entre comillas,
y ahora mismo si me vieran los oyentes verían que estoy haciendo lo de comillas con los dedos, sí, con los dedos de las dos manos sí, en el aire, pues como si fuera una especie de mano invisible. sí. Luego, ¿qué sucede? Bueno, que con un leve aleteo pues pueden impulsarse y cambiar la dirección, pero realmente gastando muy poca energía. Es decir, que un avión de papel nunca tendrá la perfección y la técnica que el ala de un animal, porque la parte del ala del avión de papel es igual de plana por abajo que por arriba, ¿no? Ni el mejor papiropléxico chino es capaz de hacerlo. Oye, José, y para terminar el paseo virtual, otra duda. Anochece en el campamento y de repente vemos una serie de bichitos, casi todos luciérnagas, u otros, quizá, ahora nos contarás, que se encienden en la oscuridad. ¿Cómo logra un animal así producir su propia luz sin quemarse, por ejemplo? Bueno, bien, debo de descartar lo primero es que esos animalitos sean gamusinos. O sea, no tienen nada que ver con los gamusinos. En general son luciérnagas, bueno, o insectos más relacionados de la misma familia. Efectivamente, producen luminiscencia. Concretamente, digamos, el tipo de luz que producen se denomina bioluminiscencia y se basa en el principio de que producen una determinada luz fría. Tú normalmente si tocas una bombilla normal te quema. ¿Por qué? Porque casi toda la energía que se está produciendo se va a perder en forma de calor. Pero las luciérnagas son, es decir, los insectos tipo luciérnaga, son muchísimo más eficientes en la generación de esa luz. ¿Qué sucede? Que estos animalitos pues tienen dentro de su abdomen unas células que se llaman fotocitos. ¿Qué sucede con estos fotocitos? Pues que una molécula que se llama luciferasa pues va a oxidar a otra molécula que se llama luciferina en presencia de oxígeno y mediante la energía de la molécula energética por excelencia de nuestras células que se llama el ATP. ¿Qué sucede? Pues que esta luciferina se activa y los electrones de esta luciferina van a saltar a un estado más excitado. Y cuando vuelven a pasar al estado normal, lo que hacen es que liberan un fotón de luz, normalmente de color verde o de color azul. Y esto es una utilización súper eficiente de la energía que vamos a consumir en esa forma de ese ATP. Vamos a transformar prácticamente esa energía completamente en forma de luz con una pequeñísima producción de calor. ¿Para qué usan esto los animales de la naturaleza? Esa era mi siguiente pregunta. Para comunicarse, para atraer a la pareja o bien para cazar en la penumbra. Depende del tipo de insecto. Además es muy interesante y aprovecho, bueno, como ya hemos hablado en algunas ocasiones, me dedico a la neurociencia y en mi laboratorio, en todos los laboratorios del mundo, utilizamos esta molécula llamada luciferasa precisamente en ensayos bioquímicos. Aprovechamos esta molécula precisamente para visualizar estructuras celulares. Ah, o sea que aprovecháis un elemento natural. Como una herramienta. Lo utilizamos para experimentos científicos. Muy bien. Pues José Manuel, me has dejado totalmente convencido de tus explicaciones y es más, yo creo que el próximo programa deberíamos seguir insistiendo en este tipo de dudas porque las mismas que las tengo yo las podemos tener todos los oyentes sobre cosas del día a día que nos preguntamos y que nadie nos responde. Así que José Manuel, te invito a que en nuestro próximo programa Conciencia Scout sigamos profundizando en estos temas si te apetece. Pues a sus órdenes. Bueno, oye, que cuéntanos qué tal el verano, ¿cómo va? Bueno, va muy bien, todavía trabajando, pero bueno, ya pronto nos tomaremos las vacaciones y a descansar un poco para retomar con más fuerza el mes de septiembre. Muy bien, pues el doctor José Manuel Fuentes, una vez más en Conciencia Scout. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Un abrazo fuerte, Carlos. Muy buena tarde. Qué ganas tenía yo de que
un programa de Siempre Listos hablase monográficamente de la mochila. Pero de la mochila, no la mochila normal, como habéis visto en la introducción, sino en qué mochila debemos tener los monitores, los educadores, los scouters. Y nada mejor que en esta sección, que ya tiene tanto éxito y tanta solera como es el Rincón de Pensar, con Julia Bonilla, hablemos y profundicemos en esa mochila del animador. Muy buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Carlos. Antes de empezar, es una pregunta a bocajarro. ¿Qué tal el campamento? No te lo puedo describir con palabras. Ha sido alucinante. Y de toda la isla de San Miguel en la que habéis estado, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo? Pues yo creo que todas las tonalidades de verde que se podían ver simplemente con levantar un poco la mirada. Es verdad que necesitados estamos de paisajes y de naturaleza, sobre todo en estos momentos en donde España entera se quema. Un abrazo muy grande a todas las personas, a todos los amigos, a todas las parroquias y a todos los que están luchando contra el fuego. Sé también que hay muchos campamentos scouts pues que no están saliendo todo lo bien que querríamos porque están con esa amenaza permanente de evacuación. Así que también para ellos un abrazo muy grande. Y dentro de esa mochila de la que hablábamos, Julia, explícanos, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues siempre que pensamos en una mochila, pues pensamos en materiales, en el saco, en la esterilla, pero hoy os traigo qué tiene que llevar un monitor en su mochila, pero no objetos ni cosas físicas. A ver qué debería llevar un monitor. Ya hemos hablado de algo, pero seguramente tú tienes algo más que contarnos. Sí, tengo varias cosas. Bueno, la primera cosa que un monitor tiene que llevar en su mochila es organización y previsión, porque el campamento no empieza el primer día en el lugar donde vamos a dormir, sino que empieza en el día -20. 2 semanas, 3 semanas, un mes antes del campamento tenemos que tener todo preparado. ¿Qué materiales? La logística, los menús, la organización, las actividades, todo. Porque además estamos jugando también, jugando en el mal sentido de la palabra, con la seguridad de los acampados. Así que cuanta más previsión y más organización, insistimos, y no nos cansaremos de hacerlo, mejor. Pues sí. Además, organizar un campamento es una forma de cuidar el campamento. Así que lo que bien empieza, bien acaba. Y luego además que nuestros niños y jóvenes están acostumbrados a cosas bien elaboradas y bien preparadas y bien organizadas en esta sociedad tan audiovisual en donde los videojuegos, las imágenes, los productos están tan bien rematados. Nosotros no podemos ir en plan cutre, así de sencillo lo digo. Tendremos que también preparar muy bien nuestras cosas para que no haya una percepción de improvisación. La segunda cosa que tiene que llevar un responsable o un scouter en su mochila es creatividad. ¡Ay, qué bien! Una creatividad siempre da alegría a un campamento. Alguien que dice las cosas de una forma diferente o que está siempre alegre y hace juegos de palabras. Y bueno, explícanos tú mejor qué es la creatividad. Pues eso, explicar una idea, un juego, convertir lo sencillo en una experiencia pues que deje un poco de huella. No hace falta grandes medios. Con poca cosa se pueden preparar actividades preciosas. Para ser creativo, lo hemos dicho ya en varios programas, se necesita tener un poquito de hábito de lectura, no solamente estar atosigados por las redes sociales, ni mucho menos. Vamos a leer y vamos a leer libros que sean edificantes también para poder, estoy pensando, por ejemplo, no solamente en nuestros grandes santos y en la Biblia, por supuesto, estoy pensando también en los clásicos, en la Ilíada, en la Odisea, en la poesía española del siglo XVI, todo aquello que nos permita abrir nuestra mente para tener ideas nuevas y siempre renovadas. Y también que despierte la imaginación de los niños, así. Claro. La tercera cosa que un responsable tiene que llevar en su mochila, y esta se tiene que armar bien de ella, es la paciencia. La paciencia, todo lo alcanza. En un campamento, tú bien lo sabrás, la paciencia es imprescindible. Siempre todo se vive con más intensidad. El cansancio, ahora en verano, el calor, la falta de sueño, los nervios un poco del día a día. Así que, aunque un niño te pregunte 20 veces lo mismo, esté todo el rato preguntando cuándo se come o qué se va a hacer, hay que tener ahí esta paciencia, aguantar un poco más y corregir y respetar, acompañar un poco
dentro de esa paciencia. Eso, todas las mañanas pedirle al Señor, Señor, dame paciencia, pero no como algo resignado, sino como una petición de una virtud que seguro que nos va a tener al final contentos a nosotros y a nuestros educandos. ¿Qué más trucos tenemos para hoy, Julia? La cuarta cosa imprescindible también que hay que llevar en la mochila es la alegría. La alegría, ya hemos hecho un programa monográfico sobre la alegría, el gran secreto del cristiano que decía Chesterton, acordaos, la alegría siempre. Y además tengo que decir que durante este campamento hemos estado en una localidad cuya parroquia principal, la titular de la parroquia era Santa Ana, pero que tenía una iglesia también dependiente de la parroquia, que era la de Nuestra Señora de la Alegría. Bueno, además, este elemento que metemos en la mochila del educador también hace un guiño scout, como bien has dicho que hemos hablado en un programa anterior, que es que el scout sonríe y canta ante las dificultades. Es verdad, ¿cómo no se me había ocurrido? El 8º artículo, el scout sonríe y canta ante las dificultades. Ya sé que a veces es provocar, sonreír ante una dificultad, pero también da un poco de paz a todo aquel que te ve sonreír. Pues sí, porque además el scouter es un poco el que contagia a los niños cómo se siente. No puedes un monitor que vive con quejas, con mala cara, con agobio constante. Al final eso es lo que le va a transmitir a los niños y necesitan todo lo contrario. Ánimo, sonrisas, alegría ante las dificultades y saber llevarlo lo mejor posible. Aquí estamos hablando indistintamente de responsables, monitores, educadores, scouters, que también es una expresión inglesa que es, por decirlo así, el que hace scouts, ¿no? Es decir, todo esto es lo mismo. Religiosos, directores, maestros, profesores, responsables, todo es lo mismo. Es decir, la mochila vale para cualquier persona que esté ayudando a crecer a otros. La quinta cosa que debemos meter en nuestra mochila es la mirada educativa. Un educador no solamente es el que organiza actividades, sino que también educa. No se trata de llenar horas de actividades, de excursiones, de intentar que nadie se aburra. Se trata de descubrir qué puede aprender cada niño en aquello que está viviendo. Es que un campamento, con perdón, no es una ludoteca, en donde hay una serie de recursos, en donde va el niño, coge su juego de Monopoly y se pone a jugar con los demás. Es que es una verdadera experiencia, ya lo hemos dicho, inmersiva, inspiradora y educativa. No somos cuidadores, somos educadores. Y eso también nos sirve para reivindicar también el voluntariado, y el voluntariado desde la perspectiva católica. ¿Cuántos campamentos en la Iglesia, cuántos campamentos parroquiales, diocesanos se están llevando a cabo sin que los monitores, sin que los educadores perciban ningún tipo de retribución? Y más que la retribución emocional, que me diréis, no es poca, sí, pero es tiempo que se dedica y recursos que se dedican para ayudar a crecer a otros. Así que también otro saludo cordialísimo a los monitores que nos estáis escuchando, quizá en directo, en vuestros campamentos este verano. Pues sí, y estos monitores podrán ver que en el día a día del campamento es que esa visión educativa está ahí, involuntariamente a veces. Cuando tienen que hacer una fila, pues se educan en el respeto y en el orden. Cuando les toca hacer servicio, pues se educan en la responsabilidad. Cuando se hace una ruta y a lo mejor es un poco pesada, pues se educa en la superación. Siempre en momento de aprendizaje. Y tener cuidado con lo que se ha dicho siempre, la manzana podrida. Muchas veces hay costumbres que se llevan a un campamento, pues que se ven en el interior de alguna familia, y que eso a lo mejor puede ser un mal ejemplo para los demás. Las palabrotas, el no saber comer, la atención al cuidado en la mesa. En eso el monitor tiene que ser muy exhaustivo y muy estricto para que no se convierta aquello en una selva, ¿no? Las palabrotas, el vocabulario, que os voy a decir, algunos temas. Bueno, pues un campamento que parece que la gente, al estar en la naturaleza y al estar rodeado de niños, el ambiente tiene que ser mucho más informal. Pues no. Cuidemos lo básico, que es la higiene, el vocabulario, la pureza, el estar hablando de temas que puedan ser interesantes o edificantes. ¿No te parece, Julia? Totalmente de acuerdo. La sexta y penúltima cosa, muy importante también, que tiene que llevar un educador en la mochila, es la fe. La fe. Fíjate que todas las cosas, entre comillas cosas, no son cosas, son virtudes, son valores. En este caso, la virtud teologal de la fe, sin la que ninguno estaríamos aquí. Es un regalo que Dios nos da y que tenemos que también hacer crecer en los demás.
Pues sí, además en campamentos no solamente es ayudar a los niños, a los jóvenes a entretenerlos, es que estamos realizando una misión, que Dios nos ha dado esa misión de cuidar esas vidas concretas, de servir con humildad, de sembrar algo en cada uno de ellos. Y sobre todo, yo creo, de ser ejemplo. No, hablábamos en este campamento, ¿te acuerdas? En una de las consignas diarias, que no nos gustaban los scouts que llevaban una doble vida y que iban predicando una cosa y luego comportándose en privado o con su seisena, con su patrulla, de una forma diferente. Así que la fe, que es la que nos ilumina y la que nos hace ver el camino, aunque estemos en plena noche. Estoy pensando en San Juan de la Cruz y estoy pensando también en los juegos nocturnos. Y por último, la séptima y última cosa, aunque la primera cosa que hemos metido en la mochila ha sido la organización, también tenemos que meter un poquito de capacidad de improvisar. Sí, señora. Que aunque hemos hablado de la organización, en un campamento casi nunca sale todo exactamente como estaba previsto. Pues puede llover cuando toca un juego al aire libre, puede faltar un material que se nos ha olvidado, puede haber un cambio forzoso en el horario y hay que tener esa capacidad de superar algo inesperado. Una improvisación que no quiere decir que sea un desastre o que sea una mala previsión. A veces hay que improvisar pues con un juego, con una animación, con un cambio en el horario y que nadie se tiene que extrañar ni llevarse las manos a la cabeza, especialmente los criticones, que muchas veces los hay, ¿no? ¿Cómo es posible si esto se ha hecho así siempre? Bueno, pues en esta ocasión pues no podemos porque estamos sobrepasados por esta circunstancia. Pues sí, así que todas estas cosas son las que un educador responsable, todo tipo de monitor, debe llevar en su mochila, aparte de todos sus objetos y sus artilugios. Qué bien, ojalá existiera esta mochila, ¿no? Pero bueno, la llevamos en el corazón, en la mente y en la voluntad. Un abrazo muy grande, Julia, hasta el próximo programa. Adiós, Carlos. «Sal fuera», le dijo Jesús a Lázaro, que llevaba 3 días cerrado en la tumba. «Sal fuera», nos dice a nosotros. Salir fuera significa servirse de las manos y de los pies, de la inteligencia y de la voluntad para salir a la luz, para mostrar también a los otros lo que se es. Salir fuera no es sencillo, ni todos lo quieren. Hay quienes prefieren ser como la luna nueva. La luna nueva es un ser misterioso. Está, pero no se muestra. Entonces la noche es negra y uno tropieza. El ruiseñor no canta y apenas se aspiran aromas. Pero una noche, de pronto, aparece en el cielo un hilito de oro que se va agrandando cada vez más. La luna se muestra, poco a poco, hasta que ríe redonda en la noche serena. Salid fuera, nos dice Jesús a nosotros. Debemos escucharle, si no, ni nuestra familia, ni nuestros amigos más queridos sabrán jamás quiénes somos verdaderamente. Y comenzamos con entusiasmo esta sección de Trucos Scouts, que es la más longeva dentro de nuestro programa, porque es la que más subespacios ha tenido. Y con ella, al frente, Julio Herrera. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que hay una noticia excepcional en esta sección, ¿no? Sí, voy a pagar una deuda.
Como diría el alcalde en Bienvenido Mr. Marshall, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Pues nada, ¿qué nos tienes que explicar hoy, Julio? Bueno, pues dejamos a medias porque no daba para, con un solo espacio, hablar del tema orientación. Y dijimos, hay que hacer otro segundo programa, incluso se puede hacer más, pero vamos a hacer este segundo programa que yo creo que nos ayudará bastante en el tema de cómo orientarnos y qué técnicas hay que tener o qué hay que llevar para orientarnos. Vamos a recordar grosso modo lo que veíamos en el programa de orientación. Pues la última vez nos quedamos y dijimos que para determinar nuestra posición pues utilizábamos o bien las coordenadas cartográficas o las UTM, ¿no? La primera es un sistema que es hexagesimal de 360 grados y la segunda es un sistema de ordenadas de eje y axis. Nos hablabas de la guerra de barcos, ¿no? Exactamente. Era más sencilla. El que se suele utilizar ahora es el UTM, que es el más sencillo de todos, ¿no? Aspectos importantes para cuando andamos por la montaña en el campo para orientarse, pues una de las cosas fundamentales cuando salgamos a la montaña y sobre todo en sitios que son más complicados como puede ser alta montaña, que usemos métodos redundantes, es decir, no usemos solamente un método. Siempre estamos acostumbrados, bueno, y sobre todo en la época de la tecnología, que la gente pues lleva un GPS o lleva el móvil. O eso. Bueno, me parece bien, pero lo más probable es que a lo mejor el móvil te vas a quedar sin cobertura, que es bastante probable, o el GPS te va a quedar sin batería o incluso sin cobertura, depende de dónde estés metido. Y entonces es importante que llevemos métodos redundantes, que llevemos algo que no dependa de la tecnología. Y ahí pues tenemos algo que es fundamental, que se llama el mapa y la brújula. Toma ya. Existe una anécdota, no sé si será cierta, de que una patrulla durante la Segunda Guerra Mundial, creo, iba por los Alpes, absolutamente perdida, pues ya con la nieve, imagínate, ¿no? Pues desconcertados por llegar al campamento, una patrulla militar, o sea que debía ser en torno a eso, a la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿No? Y apareció un mapa. Ellos lo celebraron pues como si hubieran vuelto a vivir y fueron poquito a poco siguiendo el mapa hasta llegar al campamento. Fue un milagro realmente, ¿no? Y cuando se dieron cuenta al llegar al campamento, todos contentos, de júbilo, alegres, dando gracias, resulta que el mapa no era de los Alpes, era de los Pirineos. Es decir, hasta qué punto la ilusión y hasta qué punto la motivación hace que veas como signos en el mapa algo que quieres ver, aunque no sea lo que realmente ves, ¿no? O a lo mejor es que tampoco sabían leer muy bien un mapa y decían, bueno, esto es por aquí porque lo dice el mapa, pero no estoy viendo el mapa. Bueno, ¿por qué el mapa es tan importante? Bueno, el mapa es una representación del terreno en 2 dimensiones, eso ya lo dijimos, ¿no? Bueno, y aunque 2 dimensiones, pero también tiene 3 dimensiones, porque dentro del mapa inherentemente está la tercera dimensión. Los mapas, como los libros, yo se lo digo mucho a los chicos cuando doy orientación, nosotros podemos saber leer, pero si el libro está en ruso, yo no sé leer. Sé que es un libro, pero no soy capaz de entenderlo. Pues esto es igual a un mapa. Un mapa es igual que un libro, pero tienes que aprender el idioma y tienes que aprender el idioma para leerlo, para saber entender lo que dice el mapa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber de un mapa así, básicamente, pues hoy en día todos los mapas, la parte de arriba del mapa, es decir, la parte superior, indica el norte cartográfico. Hay varios nortes. ¿Lo que se llamaba el norte geográfico? Hay 3 nortes. Hay el norte magnético, que es el que señala la brújula, que señala al norte magnético de la Tierra. Hay el norte geográfico, que es el norte real de la Tierra, el norte real de la Tierra según... El polo norte. Sí. Y después está el norte cartográfico. Dijimos que el señor Mercator hizo una trampa para meter todos los mapas, para hacerlo que fuera en 2 dimensiones, una esfera. Y entonces, claro, las cuadrículas esas las engañó. Unas hizo más grandes y otras más pequeñas. Entonces hay un norte cartográfico. El norte que vemos en los mapas es el de Mercator. El de Mercator, claro. Y entonces, pues lo que te marca es el norte. Pero vamos, para el día a día nuestro no tiene mayor importancia. Pero que sepamos que la parte de arriba del mapa es el norte. Después, otra cosa, la escala. Tenemos que saber que el mapa está representado a una escala determinada. Entonces tenemos que habrá mapas de 1.25.000, 1.50.000 o más grandes. Generalmente los mapas que manejamos son los de 1.25.000.
1.25.000 tiene un detalle lo suficientemente preciso para ver las cosas e identificarlas dentro del terreno. La leyenda de los mapas, que es lo que nos dice los símbolos que tiene el mapa, es lo que nos enseña a leer el mapa, es decir, te dice, esto es el símbolo de una línea eléctrica, es decir, si tú estás en un sitio, ves una línea eléctrica y buscas en el mapa dónde hay líneas eléctricas, pues a lo mejor dices, pues estaré ahí cerca de la línea eléctrica, por ejemplo. Pero si no sabes leerlo, te crees que es una vía de tren. Exactamente. O por ejemplo, te dice, pues si hay una vía de tren, no hay tantas vías de tren en un mapa de 1.25.000, entonces dice, ¿por dónde está la vía de tren? Pues en esta línea de tren, por este lado tengo que estar yo. Es una forma también de saberlo. Bueno, las curvas a nivel, que es lo que hemos dicho, que lo que no representa de una forma encubierta dentro del mapa la tercera dimensión. Las curvas a nivel son sencillamente unas curvas concéntricas en las cuales de una a otra siempre hay una distancia de subida o de bajada. Eso está determinada según el mapa, ¿no? Si son 50 metros o son... Bueno, el caso es que con eso sabemos exactamente qué perfil o qué cuestas o bajadas nos vamos a encontrar, si son muy fuertes o son flojas. Eso me recuerda mucho a los anillos de los árboles cuando exactamente, se talan. Es igual que un anillo de los árboles. Si nosotros el anillo central puede indicar dos cosas, o que es una hondonada que está abajo del todo, o que está arriba. Por eso las curvas a nivel tienen unos numeritos para saber si eso está arriba o está abajo. Buena apreciación. No sabemos si estamos subiendo o bajando, si no es por el numerito. Si no por el numerito que vemos que va subiendo o va bajando, ¿no? Más cosas que tienen los mapas, pues los colores. Normalmente la zona marrones representan zonas de montaña, zonas con relieves más o menos abruptos, y las zonas verdes claritas suelen ser zonas de llanura, zonas planas. Y entonces, así una simple vista, pues saber por qué terreno más o menos puedes estar andando. Más cosas. Azules son lagos, mares, ríos. Y a lo largo del mapa hay dos cuadraditos, o hay dos cuadrados grandes bordeando todo el mapa, que son las coordenadas geográficas, que las que hemos hablado, y después las coordenadas UTM, que es lo que nos va a decir exactamente, con eso podemos decir exactamente, dicho al metro, dónde estamos. O sea, UTM, precisamente, es los cuadrantes, para ser más directos, ¿no? Exactamente. Algo es fundamental, entenderlo y practicarlo mucho, 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 porque no sirve nada que te lo digamos si no lo practicamos en el día a día para que no nos sorprenda. Porque una cosa es hecho en un taller en una ciudad y otra en el medio del campo, pues con viento, o con lluvia, con sol o con hambre. Es verdad. De todas formas, es muy bueno, sobre todo ahora los padres y madres que nos estáis escuchando, la importancia que tiene saber interpretar un mapa, porque ahora con tanto GPS y con tanto que nos lo den hecho en las redes y en los dispositivos, nuestros jóvenes no saben interpretar un mapa, no saben dirigirse, no saben conducirse, no saben ni siquiera ir a la cuadra de al lado, a la calle de al lado, ¿no? Al barrio. Al barrio, no conocen la orientación, es decir, no, eso es más para el norte, más para el sur. Es decir, que la orientación como tal es una habilidad muy, muy interesante para despertar una serie de skills o de competencias en los jóvenes. La inteligencia espacial, la capacidad de orientación ayuda también a tener cierto sentido estético, a medir las distancias. Así que creemos que puede ser muy interesante. Ya lo dijimos que era el sexto sentido. El sexto sentido. Desaparecido en el ser humano, pero el sexto sentido. El sexto sentido, la orientación. Bueno, un mapa siempre va unido a una brújula. Un mapa sin brújula no es nada. Entonces, porque un mapa podemos ir, pero teniendo el mapa podemos identificar las cosas, pero si queremos saber hacia dónde ir o cómo ir, necesitamos una brújula. ¿La brújula qué es? Es un instrumento muy antiguo, muy sencillito, que es simplemente una aguja imantada que responde a la característica magnética que tiene la Tierra. La Tierra es un imán muy débil, pero es un imán en el cual el polo negativo está en el polo norte y el polo positivo está en el polo sur. Y entonces la aguja se pone en la dirección marcando el norte, orientándose hacia el norte.
Una de las cosas que hay que tener en cuenta con la brújula cuando la manejemos es que hay que tener unas precauciones de uso. Como hemos dicho, la Tierra es un imán muy débil. Entonces, en cuanto estemos cerca de un automóvil, de un móvil, pongamos un móvil o una línea de alta tensión o eléctrica, una zona con mucho hormigón, mucha construcción, la brújula va a alterarse porque va a alterar la dirección. Entonces hay que tener precauciones con ese tema. Bueno, ¿qué podemos obtener cuando mezclamos los dos elementos? Pues produce una sinergia. Entonces primero la brújula nos permite orientar el mapa al norte. Es decir, hemos dicho que el norte de arriba, el mapa del norte está dibujado en la parte de arriba, pero hay que orientarlo, porque el mapa lo pongo en todas las direcciones. Entonces la brújula nos va a permitir orientar el mapa al norte, es decir, que lo que sepamos que tengamos delante, una vez que hemos orientado, sepamos que esa parte es la parte del norte, la parte de atrás del sur, el este y el oeste. Nos permite sacar rumbos. El rumbo es sencillamente una dirección y una distancia. Es decir, queremos ir de tal pueblo a tal pueblo y sabemos que estamos en tal sitio y decimos, tenemos que ir, ¿en qué dirección? Pues la brújula, con el mapa y la brújula vamos a saber que tenemos que coger tantos grados hacia el este o a la dirección que sea y andar tantos kilómetros. ¿Y por qué se utilizan 3 puntos para saber Para triangular? centrar? Se puede hacer también con 2, pero cuanto más puntos tengas, más exacto es. Sencillamente por buscar más exactitud. Muy bien. Y nada más, y bueno, y después que sabiendo manejar las coordenadas UTM o coordenadas geográficas, en caso de una urgencia, es decir, un compañero nuestro se ha partido una pierna, estamos en medio del monte y contactamos con los medios de emergencias y nos preguntan ¿dónde estáis? Pues podemos decir, estamos en este mapa. Claro. Pero lo lógico sería decir unas coordenadas UTM para que vengan exactamente a buscarte al sitio. Y podemos dar nuestra posición al milímetro. Pues eso también es una garantía para poder llegar cuanto antes al sitio seguro. Sí. Y por último, solamente decir que están los GPS también. Los móviles a mí no me gustan porque no tienen precisión, pero un GPS es una cosa maravillosa que te dice exactamente en qué punto UTM estás o en qué coordenada geográfica, a qué altitud, incluso te marcan rutas y eso, pero tiene un problema y es que dependes de tenerlos cargados, que se pierden, dependes también de que a veces pierden la señal, si te metes en cañones muy profundos puede ser que no tengas señal, entonces pues por eso se habla en sitios complicados que tengas redundancia a la hora de usar varios métodos. Bueno, pues nos ha quedado clarísimo, ¿eh? Y además es una metáfora de la vida extraordinaria. El mapa, clarísimo, las cosas que nos van aconteciendo en la vida, los accidentes geográficos, las cosas que nos pasan. La brújula, Cristo, siempre marcando el norte. Marcando el norte. Y bueno, en caso de necesidad, el GPS, que son los sacramentos para estar muy cerca de donde queremos llegar. Así que muchísimas gracias. Que hay que recargarlos. Que hay que recargarlos, sí señor. Bueno, Julio, un abrazo y hasta el próximo programa. Buenas tardes, hasta luego. Adiós. Y con las brasas de nuestra hoguera aún encendidas, es momento de apagar este fuego de campamento de hoy 27 de julio, San Pantaleón. Durante este programa hemos hablado de recursos para aprender, de orientación y hemos comenzado, recordadlo bien, hablando de la mochila del monitor, una mochila que, como decíamos al principio, no podemos comprar en ninguna tienda y se va llenando poco a poco de juegos, de canciones, de dinámicas, una dinámica que vi hacer a otro monitor y yo he adaptado porque me parece más interesante hacerlo así, de cuentos, de técnicas, una mochila llena de nudos, de oraciones y con esa idea que un día nos sacó de un apuro. Por eso, para terminar el programa de hoy, quizá podamos preguntarnos algo más profundo. Y ahora me voy a poner un poco más serio. ¿Qué llevamos realmente en nuestra mochila?
porque todos caminamos por la vida con una mochila invisible, eso lo tenemos bastante claro, no solamente los scouts, todos. Y llevamos ahí nuestras experiencias, nuestros recuerdos, las personas que hemos conocido, los lugares por los que hemos pasado, nuestros éxitos y también nuestros fracasos. Llevamos cosas que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros grandes maestros, de nuestros amigos, de nuestros sacerdotes, de nuestros scouters. Y también llevamos las huellas de muchas personas que quizá ni siquiera recuerden ya aquello que hicieron por nosotros. Eso debería hacernos pensar, especialmente a quienes tenemos alguna responsabilidad educativa, porque nunca sabemos qué pequeña cosa que hacemos hoy va a permanecer mañana en la mochila de un niño. Quizá olvida que el juego que preparamos con tanto esfuerzo, quizá dentro de 20 años no recuerde quién ganó aquella competición, o seguramente habrá olvidado la puntuación de aquel concurso, ¿no? Pero probablemente recordará al monitor que se sentó a su lado cuando estaba triste, al que esperó al último durante una marcha, al que consiguió que participara cuando pensaba que no era capaz, al que confió en él, al que le abrió los ojos del Evangelio y al que le dijo: inténtalo otra vez, Dios te ama. Eso también es educar. Y por eso decíamos hoy que el juego se parece tanto a la vida, porque jugar nos enseña que hay reglas, compañeros, dificultades, decisiones, derrotas, victorias. Pero hay una diferencia preciosa, y es que en el escultismo lo importante nunca es ganar el juego, lo importante es la persona que vamos siendo mientras jugamos. Por eso quizá ahí podamos encontrar también una hermosa lectura católica, y es que Dios nos ha puesto en camino junto con otros, nos ha dado capacidades diferentes, nos invita constantemente a levantarnos cuando caemos, a ayudar al que camina más despacio, a compartir nuestros talentos y descubrir que ninguna victoria tiene demasiado sentido si para conseguirla hemos dejado atrás a nuestros hermanos. Por eso, antes de cerrar nuestra mochila de hoy, podemos preguntarnos: ¿qué puedo meter esta semana en ella, ahora que termina el mes de julio? Quizá una nueva idea, una canción, un juego, una lectura edificante, una oración, una conversación con alguien de quien puedo aprender, porque un educador que deja de aprender corre el riesgo de dejar de educar. Por eso, queridos amigos, al final las mejores mochilas no son las que guardan muchas cosas, son aquellas de las que siempre podemos sacar algo para los demás. Así que con esta idea te pedimos que nos escribas al correo siemprelistos@radiomaria.es o nos envíes un WhatsApp al 608 11 75 20 y veremos a ver qué podemos hacer. Recuerda que puedes volver a escuchar Siempre Listos en el podcast de Radio María y en otra serie de redes, las que también está volcado. Gracias, como siempre, a quienes cada 15 días hacen posible este pequeño fuego de campamento. Julia Bonilla, José Manuel Fuentes, Julio Herrera, Begoña Iglesias, Rocío Mendo y Paloma Polo. Y nos ponemos una vez más en nuestro camino en manos de Nuestra Señora de la Ruta. Que ella acompañe especialmente durante este verano a los niños y jóvenes que han estado de campamento, a quienes regresan de ellos cargados de recuerdos, a tantos monitores, responsables, sacerdotes, religiosos, cocineros, intendentes, voluntarios, a todos los que están dedicando una parte de sus vacaciones a servir a los demás. Que María nos enseñe también a preparar bien nuestra mochila, a llevar solamente aquello que necesitamos, a desprendernos de lo que pesa inútilmente, a guardar aquello que merece la pena y sobre todo a dejar siempre espacio para Dios y para los demás. Porque quizá estar siempre listos consista precisamente en eso, en llevar en nuestra mochila algo que podamos ofrecer cuando alguien lo necesite. Así que hasta dentro de 15 días, amigos, que será ya el día 10 de agosto. Que tengáis una buena quincena. Como reza el lema de los Scouts, siempre listos. Siempre Listos, un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo.